Lideresas trae las voces de 9 mujeres en altos puestos ejecutivos de grandes compañías. 9 mujeres que rompieron el techo de cristal. Todas son ambiciosas, todas están preocupadas por la brecha de género y convencidas de que a mayor diversidad, mejor rendimiento económico y mejores ambientes laborales. Todas tienen la responsabilidad consciente de hacer lugar para que cada vez haya más mujeres en espacios de decisión. Vale la pena escucharlas. Vale la pena escucharlas. Fernanda Raggio es la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de Upstream convencional de YPF, uno de los sectores más masculinizados de la industria. Estudió geología cuando las carreras de ciencias exactas y tecnología eran casi exclusivas de los varones. Siempre quiso trabajar en la compañía de bandera y sabe que ser la primera mujer en ocupar un cargo implica una responsabilidad, por un lado, con aquellas mujeres precursoras que no fueron reconocidas, y por otro, con las que vienen. Es consciente de que su rol actual es inspirador para las estudiantes y se propone, entonces, dejar una huella. Fernanda, estudiaste geología, ciencias geológicas, sí, en la UBA. Siempre, hablamos mucho las mujeres de la dificultad de que haya mujeres justamente en las carreras de ciencias exactas, de las ciencias más duras. Parece que no estamos dotadas para, para ese tipo de estudio. ¿Cómo fue tu inserción en la carrera? Yo me imagino una carrera con pocas mujeres, pero no sé si es mi prejuicio. Exacto. Vos sabés que a mí siempre, de chica me gustó matemática, biología, la parte de las ciencias, ¿no? Creo que eso viene de casa, de mi papá especialmente. Y cuando decidí una carrera, en realidad yo iba a empezar licenciatura en química. Y me anoté simultaneidad en física, porque no estaba segura, en la UBA. Ahí encontré ese mundo de los geólogos, ¿no? Me llamó mucho la atención porque eran personas que iban al campo y hacían ciencia, o sea, el campo era ir a un afloramiento, un paisaje, y me parecía muy atractivo, así que me cambié de carrera. Y ahí no vi tanta diferencia, tal vez fue mi camada particular, pero creo que después se siguió en esa tendencia, éramos parejos, 10 mujeres, 10 varones, era una camada muy chica, es más o menos el número de geólogos que entran por año, y éramos la verdad que muy parejos, así que ahí no noté tanta diferencia, pero es verdad lo que decís. En general, en las ciencias hay mucha menor cantidad de mujeres y eso no es solamente acá en Argentina, en Latinoamérica, que eso se ve muy bien, sino que a nivel mundial, ¿no? Hay una cuestión ahí que creo que va a las bases, ¿no? Ya en la educación primaria, en el secundario, digamos, hay poco incentivo para que haya una opcionalidad para las mujeres en una salida laboral relacionada con las ciencias o con lo que se llaman las STEM, ¿no? En inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ¿no? Como los rubros que realmente hay un déficit en el colectivo de mujeres. Bueno, venimos de una construcción cultural que nos dice, hasta hace muy poquito tiempo, de hecho, nos decían que teníamos el cerebro más chico, ¿no? Y que casi nos condena a las ciencias blandas o a que no podemos entender la matemática. Pensaba en que vos decías que tu viejo te incentivó de alguna manera, una rara avis, porque... Totalmente. ¿No? Sí, la verdad que sí. Bueno, él había empezado a estudiar física, era banquero, luego estoy en un banco, trabajaba en un banco y luego tuvo que dejar la carrera. Y me parece que también ahí empecé como a percibir, y él me explicaba mucho, viste que a veces hay personas claves en tu vida que te apasionan con algo. Yo creo que fue mi papá en lo que es mi núcleo familiar, y también tuve una profesora en el secundario, la profesora de química, por eso empecé química, que me empezó a apasionar por las ciencias y por la química. Con lo cual siempre existen esas personas claves en la vida de las personas que son las que motivan, las que te estimulan y que dicen, ay, qué bien que te salió, ¿no? El hecho de alentar y generar confianza en uno mismo. Siempre digo lo mismo porque me parece que acá la clave es la confianza en uno mismo. Y las mujeres tienen un poco de déficit. No quiero generalizar ni hablar tal vez de hoy en día, cuando uno ve a las chicas jóvenes, vemos un cambio con respecto a mi generación, ¿no? Pero en la historia, básicamente, de la humanidad, las mujeres estaban para los cuidados, para, como vos decís, como para los temas más soft, y parecía como que no había una salida laboral posible, ¿no? Pareciera, sin generalizar, en lo que son las ciencias más duras. Entonces me parece que ahí es cierto
que me parece que traemos algo medio histórico, sociocultural, que lo estamos cambiando, pero nos falta un montón, nos falta un montón. ¿Y vos sos consciente de que podés ser esa persona clave para otras mujeres o jóvenes que quieren seguir estos caminos, que quieren llegar, por ejemplo, al upstream, digamos, a lugares que son históricamente masculinos? Históricamente de verdad, sos la primera que está sí. en este lugar. Exactamente, exactamente. Sí, dentro de geología, bueno, yo toda mi carrera profesional la hice en exploración, ¿no? Que es como el eslabón principal en todo el ciclo de valor de la industria, es lo que quienes vamos a descubrir. Ya tiene como una característica particular el explorador, porque tenemos como la mente mucho más abierta, ¿no? No le tememos al riesgo, somos creativos, hay mucha camaradería en cómo trabajamos y es muy atractivo, sobre todo YPF, porque es como nuestra nave insignia, ¿no? Como el faro para todo geólogo, porque tenemos actividad en todo el país. Es muy inspirador que haya mujeres en exploración. Mi rol actual me parece que también inspira a muchas de las estudiantes. Tenemos mucho contacto con chicas de la universidad, porque tenemos proyectos de pasantías, entonces tenemos mucho contacto con la gente joven y bueno, uno también tiene la responsabilidad de ser el modelo y dejar una huella, ¿no? Porque ser primera te lleva a ese lugar medio como de una responsabilidad implícita con toda una historia que no pudo hacer para mujeres, a los talentos femeninos, ¿no? ¿Y siempre lo fuiste consciente de eso, de esa responsabilidad, o a medida que fuiste escalando? Yo creo que fue a medida que fui escalando, porque no fue fácil el camino, ¿no? Cuando yo ingresé, me encontré con mujeres que para mí fue, la verdad que entré en un momento bisagra en la compañía, donde todavía había muchos cambios que estaban muy por suceder. Yo entré hace 25 años. En el 98. En el 98. Con lo cual, en esa época tuve la suerte de compartir con mujeres que también me inspiraron por esas historias, que eran mujeres súper talentosas, fueron protagonistas de muchos de los éxitos exploratorios y que hoy son yacimientos muy conocidos para la compañía, pero tenían ese talento invisibilizado. A las reuniones importantes ellas no eran invitadas. Me consta, yo lo veía, ¿no? Y había como una cierta, es fuerte decir frustración, pero había como una incomodidad con tener que convivir con algo que les resultaba injusto y discriminatorio, ¿no? Entonces, yo observé eso, tenía mucho contacto con ellas, luego muchas se fueron de la compañía, luego se jubilaron, y esta carrera que yo hice, empecé estando en Rincón de los Sauces en el campo, viviendo en un campamento petrolero. Eso me formó como en esa etapa inicial, ¿no? De haber tomado contacto con mujeres y que podía pensar que era un espejo para mí. Decir, bueno, puede que me pase esto también. Pero bueno, creo que el camino me fue llevando, a medida que fui transitando la profesión, a poder levantar la voz, y cuando había algo que quería cambiar, me animé a hacerlo. O cuando estaba aburrida en un puesto, pedí cambiar, ¿no? Y eso creo que también tiene que ver con ese pulso que a veces es necesario desarrollar y levantar la mano cuando hay algo que uno necesita cambiar para su carrera. Y bueno, ahora con este transitar y luego de hacer algunos liderazgos técnicos, siempre fui muy técnica, creo que ahí empecé a tomar conciencia de lo que vos me preguntabas, de esa responsabilidad implícita, que cuando empezás a tener liderazgo, decís, bueno, también hay un montón de chicas y vos sos tal vez una facilitadora, ¿no? Empezás a habilitar también a ese colectivo femenino, esos talentos, y por ese lado veo la responsabilidad también, de empezar en este recorrido que estuve haciendo con este nuevo puesto que tengo. Empecé a recorrer el campo, fui a Comodoro y recorrí todos los yacimientos del sur, en Neuquén también. Y en todos lados preguntaba, ¿cuántas chicas hay? ¿Hay alguna que es líder? Y bueno, ahí viví... Debes estar enojando a alguna persona. Sí, pero me parecía, me daba curiosidad, pero porque, bueno, es mayoritariamente varones, ves algunas mujeres, en algunos lugares más mujeres que en otros, y siempre me decían, sí, es verdad, cuesta que vengan a los campamentos en el medio de la nada, digamos, a veces cuesta. En general las chicas más jóvenes tienen más disponibilidad que una mujer casada, con chicos, hijos, claro, obviamente. Entonces hay momento para todo, ¿no? Me parece que hay una etapa inicial en que uno puede hacer esos recorridos y aprender mucho en el campo, pero también pensar de que hay una carrera posible,
y creer que eso es posible también hacerlo y construirlo dentro de la compañía, ¿no? Sí, hay algo de lo que nos pasa que tiene que ver con algo que vos mencionaste también, ¿no? Que es animarse. Sí. Y digo, por un lado está que existan las oportunidades, efectivamente, o sea, que haya una política activa de reclutamiento de mujeres, claro. Es decir, que existan esos puestos para nosotras. Y después está todo esto que es cultural también, que es, bueno, si yo voy a poder, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Que en general los varones no se lo cuestionan. No se lo cuestionan. Esos son los estereotipos, ¿no? O sea, me parece que hay estereotipos socioculturales que operaron como barreras. Pero esos son barreras externas que la sociedad misma, el ámbito laboral nos han impuesto, ¿no? Hay mandatos muy históricos, difíciles, pero también hay barreras internas. Yo creo que esas son las que tenemos que trabajar las mujeres, y creo que cuando hay modelos que pudieron hacer un camino y que ese camino es posible, puede ser una facilitadora para que las chicas empiecen a cuestionar y decir, puedo soñar, puedo ser ambiciosa, ¿por qué no? No es negativo, ¿no? Tener una ambición de crecer. Lo que es interesante también es que cuando una mujer está en un lugar de decisión, muchas veces se olvida o naturaliza todas esas barreras, ¿no? que tuvo que transitar, porque no creo que haya ninguna mujer, aún la más privilegiada, que no haya tenido que sortear alguna barrera, que no haya sido discriminada por algo. Totalmente. Entonces es interesante, a veces doloroso, recorrer esa historia y pensar, bueno, no, esto no era normal, esto que me pasó a mí no era normal, no quiero que le pase a otras, ¿no? Absolutamente. No naturalizar que esas barreras las tenemos que tener. Y yo creo que hay mucho de esa, cuando hablábamos antes de la responsabilidad, es nosotros estamos derribando barreras. Y lo bueno es poder sostenerla, ¿no? No ser la única en llegar a un puesto, sino que esto sea el inicio de algo interesante para el resto. Sí, que en algún momento dejar de decir la primera mujer que, ¿no? Exacto, exacto. Por ahora estoy como disfrutando ese momento de la novedad, ¿no? Que es la primera mujer en una vicepresidencia técnica, porque hay una vicepresidenta que es Flor, que es de Personas y Cultura, pero en algo técnico tan específico como es el upstream, es la primera vez. Entonces, hoy es una novedad y estamos todos como muy asombrados, pero bueno, ahora es el camino, ¿no? Transitado, y insisto, que esas barreras hay que eliminarlas, y también, por supuesto que tuve que sortear muchos momentos de altibajos en los que, digamos, uno se cuestiona, ¿no? A todos les pasa, te cuestionas, bueno, o te llaman de otra compañía, digamos, pero esos momentos yo siempre los sorteé como, para mí era una foto, yo tenía una convicción que era, yo quería trabajar en YPF y quería hacer mi carrera acá, y de eso no me movía casi nadie. Entonces, si yo pasaba por alguna situación, que pasé muchas, imagínate en 25 años, de altibajos, yo sabía que era la foto del momento, no me casaba con eso, ¿no? No era eso no iba a perdurar. Entonces, con ese pensamiento es como que pude sortear momentos, quizás son los más incómodos que pude haber pasado, que hay muchos, es la vida, ¿no? O sea, no es un camino lineal. Para nada. Entonces, pensar de que algo mejor puede suceder después y que yo voy a tratar de construir ese camino, fue un poco lo que me traccionó y el motor que tuve en esta trayectoria, que es 25 años. Ya estoy muy grande. Estás en la flor de la edad. Pensaba si en esos momentos de los que hablas, en los que, bueno, los altibajos, los bajos, ¿cómo transitaste la maternidad, ¿no? ¿Cómo se combina la maternidad con la ambición? Porque por lo que veo sos una persona ambiciosa, aunque esa palabra a veces asociada o femenino está un poco... Está como desvirtuado, como estigmatizado, ¿no? Exacto. Yo creo que la mayor ambición de la mujer fue cuando quiso salir de ese lugar de solamente ser la que se queda en casa cuidando a los chicos, ¿no? Y decir, quiero tener una profesión, sueño con disfrutar de una carrera que elijo, que selecciono, y poder combinar ambas cosas. Y sobre todo en mi época no estaba tan naturalizada la corresponsabilidad en el cuidado de la familia, ¿no? O sea, es algo que hoy empezamos a hablar, no estamos es un camino, una transición, pero la verdad es que es algo, cómo equilibrar familia, trabajo, es algo que casi no escuchás a hombres cuestionárselo. No. Y a las mujeres es como una gran preocupación. Para mí la gran ambición primera es esa, de poder decir, soy mamá, soy esposa, soy hermana, hija, profesional, y quiero hacer una carrera también.
Yo asocio la ambición como con una... para nada la estigmatizo, si bien es asociado a las mujeres, a veces se estigmatiza y no al hombre, ¿no? Pareciera que el hombre es como exitoso, sí. ¿sí? Es ambicioso, y la mujer es a cuesta de alguien. Sí, pisó una cabeza, dejó a sus hijos. O dejó a sus hijos, sí. o resignó a la familia. Sí. Siempre hay algo negativo atrás de esa palabra. Yo creo que las mujeres venimos a traer el concepto de la ambición como una herramienta de superación personal, ¿no? Como una cultura más colaborativa. Para mí ese es el plus que le damos a esta cuestión de diversidad, ¿no? El hombre, la mujer, porque ni uno es mejor que el otro, es simplemente combinarnos. Y esta ambición tiene que ver con eso, con modelos más colaborativos y que podamos compartir esas responsabilidades. Para mí bueno, yo ahora mi núcleo familiar soy yo con mis 2 hijos, Juani de 20, Sofi de 17, y yo le quiero transmitir ese modelo, ¿no? de la corresponsabilidad a los dos. O sea, no solamente hablarle a la nena, digamos, sino a los dos, a Juan y a Sofi, decir, el futuro es eso, responsabilidades compartidas, y que un día vaya uno al acto, otro día vaya el otro, y que no sea siempre las mamás que estamos en los actos patrios, en los chats, de mamis, ¿no? Me parece que eso debería empezar a darse ya en mayor proporción. Hablabas de esta cuestión colaborativa y me pregunto si crees que hay distintos tipos de liderazgos y si las mujeres, ciertas mujeres, ¿no? A las mujeres que están preocupadas por otras, ejercen un tipo de liderazgo más colaborativo. Totalmente. Hay un mandato de liderazgo masculino que lo conocemos muy bien, ¿no? Como que es mucho más verticalista, mucho orientado a resultados y quizás un poco más alejado o con mayor distancia de su equipo de pertenencia. Lo que yo noto, y quizás desde lo personal, es que tenemos como un liderazgo un poco más descontracturado, ¿no? Como que hay una cuestión más cercana al equipo, más empático. Bueno, nosotros acá en YPF estamos impulsando el estilo de liderazgo que sea empático, ágil, digamos, que estemos mucho más cerca de las personas, y creo que eso, el liderazgo femenino trae ese tipo de mirada más holística, donde la persona, nos centramos en la persona como para obtener resultados. Entonces, me parece una herramienta muy interesante, entonces, hablar de liderazgo, de ambición y de poder, ¿no? Porque el poder en realidad, entendido, no como el poder en sí mismo, sino como la herramienta para cambiar cosas. Para transformar, Para transformar, como la herramienta transformadora. Y en cuanto a la inclusión, me parece que es una muy buena herramienta para poder cambiar la realidad, ¿no? Desde un lugar en el que lo puedo hacer y puedo también traccionar al equipo en el que pertenezco a tener ese tipo de mirada, ¿no? Bueno, también hay estudios hay evidencia científica de que los equipos más diversos, y no me refiero solamente a cuestiones de mujeres y varones, sino más diversos, en todos los sentidos, los equipos, los directorios más diversos generan mejores rendimientos en las empresas, generan mejor rendimiento en las empresas. No es solamente una cuestión de derechos y de oportunidades, absolutamente, sobre eso estamos ya convencidas, ¿no? Sí. Pero además mejoran los resultados. Totalmente. Eso digamos, definitivamente tenemos miradas diferentes de un mismo problema, y me parece que cuando uno trae más posibilidad de soluciones a las problemáticas diarias que usualmente tratamos, es más creativa la solución, ¿no? Entonces, cuando hay distintas miradas, la creatividad e innovar desde distintos ángulos, me parece que eso es un plus enorme. Muchas veces me imagino un board o un comité donde son todos varones, hay como un hilo conductor en cómo abordar el tema. Entonces me parece que la diversidad, como vos decías, en todos los aspectos es muy valioso. Otro tema sobre el que en general no hablamos las mujeres es el dinero, ¿no? El dinero es como algo que no, o hablamos con culpa, no circula, y en cambio en las conversaciones de varones siempre o muchísimas veces se habla de dinero y sin tapujos, no es un tema tabú, y yo tengo la impresión, sé que entre nosotras no se habla. No, es totalmente cierto. A mí me parece que el tema del dinero es fundamental para lograr la autonomía, ¿no? Parece que las mujeres
tienen que pensar de esa manera. La forma que uno pueda ser libre de tomar decisiones en la vida, ¿no? No en lo laboral, tiene que ver con esa independencia económica que hay que lograr. Yo creo que tenemos muchos ejemplos y bueno, la historia nos, digamos, la tenemos como ejemplo que hay mucha dependencia de las mujeres, sobre todo cuando se quedaban en casa, que el marido trabajaba y bueno, quizá la mujer lo administraba, pero no era la que lo ganaba y no podía, digamos, independizarse en ese sentido. Por eso es muy importante, cuando hablamos de las carreras STEM, es un mundo en el que te puede llevar a muy buenas remuneraciones. Entonces hay que derribar esa idea que, uy, ¿de qué vas a trabajar si vas a estudiar física? Bueno, hoy es un mundo de oportunidades que falta muchísima gente en esos ámbitos, tanto hombres como mujeres. Digo, hay un montón de oportunidades de tener una independencia económica, de tener buenas remuneraciones y ser, digamos, protagonistas de tu vida, ¿no? No tener una dependencia de ningún sentido, digamos, con un compañero o una compañera con quien estés. Me parece clave, no solamente en la realización personal, ¿no? Porque tiene que ver con la autoestima, con poder disponer de tu vida, sino también en temas de violencia, ¿no? Las violencias de género están muy ligadas a la dependencia económica, con lo cual me parece fundamental hablar de esos temas, ¿no? Entre las mujeres, empezar a ponerlos sobre la mesa. Recorrimos un poco tu carrera muy brevemente porque es una carrera larga y pensaba en si tenés algún recuerdo de algún obstáculo en toda tu trayectoria. Yo me imagino jovencita en Rincón de los Sauces o empezando la carrera. ¿Te acordás de alguna situación en la que te hayas pensado esto? No está bien. Mirá, tengo una anécdota de cuando recién empecé a estudiar y bueno, me cambié a geología y que, como te decía antes, éramos 10 mujeres, 10 varones y tenía un profesor, seguro que si alguien escucha esta nota va a sonreír con esta anécdota, cuando nos vio primera vez, introducción a la geología, nos ve y dice, pero qué maravilla, ¿cuántas amas de casa ilustradas vamos a tener? Y nosotras nos quedamos como, ay, qué raro. Me río, no me río. Sí, viste que medio que te reías de esas cosas, ¿no? Ahora quizás no totalmente. Ahora es impensable que alguien te diga eso. Porque puede pasar, pero tan natural en una universidad que te lo digan abiertamente, los chicos riéndose, obviamente, en ese 1990. Con lo cual fue como, nos llamó la atención, pero dijimos, bueno, es un pensamiento muy antiguo. Ya en esa época nosotros pensábamos eso, pero nos hacía ruidito. Se ve que las ciencias era para estar muy ilustradas, pero volvías a casa, ¿viste? Como que no había una posibilidad de salida laboral. No se imaginaban que una geóloga, porque los geólogos era investigación en el CONICET, básicamente, o YPF, una petrolera, o algunos se dedicaban a ambiental o mineras. Entonces no había como una posibilidad de pensar de que una mujer iba a desarrollar en el mundo petrolero o minero, que también es un mundo muy masculino. Entonces, quizás para el pensamiento de esta persona, de otra generación, era natural imaginarse que éramos chicas que íbamos a volver a casa, a criar hijos. Increíble. Así que eso fue bastante impactante. Dijiste en algún momento, no hace mucho, cuando una mujer accede al poder es observada por su grupo de pertenencia y sobre todo por las mujeres. Y yo entiendo el sentido de la frase, y de hecho lo venimos conversando, que es la importancia de que haya una mujer en ese lugar del modelo. Pero también es verdad que cuando sos la única, la primera, o sos de las pocas, el foco también está puesto a ver si podés, ¿no? Claro. Como a ver ahora. Claro. A ver si puede. Mira, no tuve esa sensación porque tuve la suerte que, sobre todo en el puesto anterior, que para mí el salto más importante que hice en la carrera fue cuando en el 2020 me asignaron como gerente ejecutiva de exploración. Y era la primera vez que también lo mismo. Ese fue el gran salto, ¿no? Y realmente sentí mucho acompañamiento. Si bien internamente quizás eso era una barrera propia, interna mía, de decir, voy a estar a prueba. O quería hacer todo bien, yo estudiaba todo el día, me quedaba el fin de semana y ahora hago lo mismo, igual, porque ahora también es muy grande lo que me está tocando, pero
El fin de semana yo estudiaba porque quería estar a la altura o no llegar a una reunión sin saber algo. Y ahí también entras al mundo de la autoexigencia que tenemos las mujeres, ¿no? Bueno, de sentir que tenés que saber mucho más para poder demostrar que estás a la altura. Bueno, viste que se habla del síndrome del impostor o del síndrome de la impostora, ¿no? De estar todo el tiempo pensando, yo estoy bien, no me lo merezco, estoy haciendo bien, ¿no? Sí. Para mí es muy desafiante ese tema de sentir el puesto grande, que tengo un montón para crecer, me gusta ese desafío, pero esas barreras que decimos que tenemos que estudiar un montón para demostrar que eso a mí me pasó. Y yo, bueno, en esta etapa inicial de este nuevo puesto, estoy un poco así de estudiar mucho, de meterme en unos temas que no son los de mi lugar de confort, porque realmente estoy asumiendo algo que no viene de mi base universitaria, digamos, como geóloga, sino más, hasta te diría, ingenieril. Entonces, el desafío me parece muy atractivo, pero es cierto que eso nos pasa a las mujeres. Y muchas veces no accedes a lugares o no aceptás puestos, porque hemos ofrecido a muchas mujeres que no lo aceptan, por razones personales, pero también creo que hay una cuestión de que nos autoexigimos tanto por querer estar a la altura que nos ponemos nosotras mismas en un lugar, ¿no? La carga mental es enorme. Es muy fuerte, la verdad. ¿Y qué le decís a una joven que viene a vos a preguntarte cómo lo hiciste y que piensa que no va a poder porque, no sé, porque tiene también plan de o ser mamá o porque piensa que no le va a dar? Yo creo, nosotros damos oportunidades aunque estés embarazada, aunque te tomes licencia, impulsamos a que acepten los puestos porque creemos que tiene que ver con potenciar ese talento que esas personas tienen siendo mamá, siendo esposa, y que hay un acompañamiento. Uno puede hoy delegar, al ser estos modelos de liderazgo mucho más colaborativos y que no esté todo centrado en vos, ¿no? Como la toma, yo creo que las mujeres también tenemos ese estilo de liderazgo más, tomamos decisiones casi en equipo. Yo invito a sentar a mi equipo, a mi primera línea, como decimos, y comparto toda la información, somos más de compartir y de, al final, tomar la decisión en equipo. Me siento más cómoda de esa manera y que no sea unipersonal. Entonces, esa invitación a que nos animemos, a que asumamos los retos, que no tengamos miedo, porque vamos a estar acompañados. Yo, por lo menos con todas las chicas que hablé y que hablo, cuando me preguntan de estos temas o cuando proponemos alguna promoción, van siempre en esa línea, que va a haber acompañamiento, porque sabemos que para muchas es como difícil tomar la decisión. Pero hay que animarse, me parece que hay algo de coraje también en todo esto, ¿no? Fernanda, para terminar, tengo una frase que elegí para vos, a ver si te resuena. Dice lo siguiente, dice, el éxito de cada mujer debe ser una inspiración para las demás. Es una frase de Serena Williams, de la tenista. Bueno, sí. Creo que hablaste un montón de eso, pero bueno, esta frase un poco resume, ¿no? Sí, a mí me identifico, ¿no? Un poco con eso, no por el éxito, porque llegás a mí me parece que el éxito entendido en la realización personal. A veces no importa hasta dónde llegues, sino que en ese camino lo disfrutes. Siempre digo que es muy interesante cuando uno puede hacer lo que le gusta, porque es algo que te llena el alma y es un privilegio enorme, sino que con eso también generas valor y generas algo bueno para el resto y para la comunidad en la que estás. Y eso es como un propósito, ¿no? Para mí ese es el éxito, trabajar con ese tipo de propósito en el que uno se realiza, pero también da. Nosotros en YPF, digamos, con las profesiones que todos los que tenemos acá tenemos, generamos valor para el país, ¿no? Entonces, no es menor saber que lo que vos haces acá todos los días y va a generar trabajo, va a generar más energía, digamos. No es un eslogan, lo digo porque lo siento y todos los que me conocen saben que siempre digo esto. Me parece que el éxito tiene que ver con el propósito en el trabajo, en la vida, ¿no? Así que bueno. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Ingrid, un placer. Tengo una pequeña pregunta fuera del libreto, que en parte la contestaste en la entrevista y que tiene que ver en realidad con una iniciativa personal, profesional. Sí. Y es,
A la mayoría de las mujeres, cuando las entrevistan, a las mujeres que ocupan lugares de decisión, digo, desde funcionarias, empresarias, o lo que sea, les preguntan, las periodistas y los periodistas les preguntan cómo compatibilizas tu vida personal con tu vida profesional, con quién dejas a tus hijos. No le preguntan a ningún varón, nunca. Entonces yo estoy como una especie de campaña personal de o les dejamos de preguntar a las mujeres o les empezamos a preguntar a los varones también. Claro, ¿no? Totalmente. Sí. No sé si te interesa seguir, apoyarme en esta campaña. Absolutamente. Digo, te lo preguntan. No, absolutamente. Bueno, yo tengo ahora, mis hijos son adolescentes, universidad, Sofía está por salir del secundario. Yo les cuento a ellos el tipo de trabajo que yo tengo. Ellos están súper contentos, no creo que dimensionen el tamaño y me acompañan muchísimo en esto de que, bueno, mamá se tuvo que ir una semana a Neuquén, me ayuda mi mamá, digamos, siempre hay una colaboración. Claro. Hay una red de contención que te ayuda. Es importante tenerla. En mi caso particular estoy yo con los chicos. Pero comparto 100% con vos que siempre se nos preguntan a las mujeres. Si hubiese tenido a los chicos más chicos, bueno, en mi caso en ese momento cuando eran más chicos estaba bastante compartido en mi caso particular, pero sé que no es lo que sucede en la mayoría de los casos. Estaría buenísimo que le empecemos a preguntar cómo hacen los varones. Claro, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Un placer. Muchas gracias. Por favor.